Hay momentos en la vida que te obligan a reescribir todo lo que creías saber sobre el mundo, sobre la gente, sobre la naturaleza humana. Son instantes tan inesperados y potentes que destrozan tus prejuicios y te dejan sin palabras, con el alma desnuda ante una verdad que no habías sido capaz de ver. Mi nombre es Luca, soy médico en Italia, y lo que voy a contaros es la historia de cómo un simple viaje de trabajo a España me cambió para siempre. Fue en las calles de Madrid, atrapado en un atasco monumental, donde presencié una escena tan increíble, un acto de civismo tan perfectamente orquestado, que me hizo cuestionar todo lo que pensaba sobre el caos, el orden y la solidaridad en el sur de Europa. ¿Estáis preparados para descubrir por qué los conductores de Madrid, en medio del caos más absoluto, actúan con una disciplina que avergonzaría a un ejército? ¿Y por qué un médico italiano como yo, acostumbrado al tráfico infernal de Roma y Nápoles, se quedó mudo de la admiración y, debo confesarlo, un poco de la vergüenza? Todo comenzó cuando aterricé en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para asistir a un congreso médico internacional. Había oído maravillas sobre el sistema sanitario español y su nivel de investigación, comparable al de los mejores del mundo, así que mis expectativas profesionales eran altísimas. Pero más allá de la medicina, sentía una profunda curiosidad por la gente. Se dice que España tiene una de las esperanzas de vida más altas y saludables del planeta. ¿Cómo vive la gente en un país así? ¿Cuál es su mentalidad, su filosofía de vida? Esa pregunta me rondaba la cabeza mientras descendía del avión. El vuelo había sido largo, 13 horas directas desde Roma que me habían dejado el cuerpo entumecido y la mente nublada. Menuda paliza, murmuré para mis adentros mientras estiraba los músculos agarrotados. Recogí mis 2 maletas de la cinta de equipajes y me dirigí hacia la salida. Al cruzar las puertas automáticas, el aire de la terminal me golpeó con una mezcla de olores inequívocamente española, un toque de jamón curado de alguna cafetería cercana, el aroma del café recién hecho y ese murmullo vibrante y enérgico tan característico del Mediterráneo. Arrastrando mi pesado equipaje, busqué la parada de taxis. ¡Qué ciudad tan bonita y ordenada!, pensé mientras el taxi se deslizaba por las amplias avenidas de Madrid. Las carreteras, lisas y bien cuidadas, hacían que el viaje fuera increíblemente suave, un contraste brutal con los adoquines y baches de muchas ciudades italianas. El verde también estaba por todas partes, incluso en el corazón de la metrópoli, las hileras de árboles frondosos daban una sensación de frescura y vitalidad. El taxista, un hombre de mediana edad llamado Paco, no intentó estafarme ni un céntimo y la seguridad que se respiraba era palpable. Aunque venía por trabajo, no podía evitar sentir una creciente emoción, una alegría casi infantil. Mientras observaba el paisaje urbano, mi mente retrocedió a los minutos previos en el aeropuerto. Me había perdido buscando la parada de taxis, dando vueltas con el móvil en la mano como un turista despistado. De repente un joven se me acercó. ¿Estás buscando algo?, me preguntó en un inglés con un fuerte pero encantador acento español. Debía de tener unos 20 años, probablemente un estudiante universitario. Se esforzó por entenderme con un vocabulario sencillo y cuando le dije que buscaba los taxis, no se limitó a señalar. Insistió en acompañarme personalmente hasta la parada. Muchas gracias, le dije en mi limitado español. Él me respondió con una sonrisa radiante y un enérgico, que tengas un buen día, antes de desaparecer entre la multitud. Poco después, mientras me enfrentaba a unas escaleras con mis 2 enormes maletas, incapaz de encontrar un ascensor, otro joven se detuvo. Era un chico de complexión atlética que al verme en apuros, me dijo sin dudarlo, «Te ayudo con una». Le pregunté si hacía algún deporte y me contó con orgullo que jugaba en el equipo de baloncesto de su universidad. «¿De dónde eres?», me preguntó. «De Italia», respondí. Sus ojos se iluminaron. ¡Qué casualidad! El mes que viene vamos a Italia para un torneo de preparación. Intercambiamos unas cuantas recomendaciones de restaurantes en Roma y Milán y nos despedimos con un apretón de manos. Apenas llevaba 1 hora en España y ya había recibido la ayuda desinteresada de 2 personas increíblemente amables. Los españoles son gente muy cálida, reflexioné, acomodándome en el asiento trasero del taxi con una sensación de paz y bienestar. Fue en ese preciso instante como si el destino quisiera ponerme a prueba, cuando esa atmósfera serena se hizo añicos. Un chirrido ensordecedor de neumáticos, seguido de un estruendo metálico y seco, resonó delante de nosotros.
El tráfico se detuvo en seco. La autovía, que hasta entonces fluía con normalidad, se convirtió en un aparcamiento caótico. El aire se llenó de un coro de bocinazos impacientes y el murmullo de la confusión. ¡Qué golpe tan fuerte! Espero que no haya heridos, dije, estirando el cuello como una tortuga para ver qué había pasado. A lo lejos, aunque la distancia dificultaba la visión, se distinguía un coche con la parte trasera completamente hundida. Había sido una colisión por alcance y la violencia del impacto era evidente incluso desde donde estábamos. Paco, el taxista, miró por la ventanilla y suspiró. Joder, la que se ha liado. Esto tiene mala pinta, dijo y luego se giró hacia mí, con un gesto de disculpa. Señor, lo siento mucho. Parece que vamos a estar aquí un buen rato. Llegaremos tarde. Sin embargo, mi preocupación no era el retraso. No se preocupe, le contesté. Lo importante es que la gente del accidente esté bien. ¿Cree que necesitarán ayuda? Por un momento, como médico, mi instinto me gritó que bajara del coche y corriera a prestar primeros auxilios. Pero Paco negó con la cabeza, deteniéndome con un gesto. Mejor no. Ha habido casos de gente que ha bajado a ayudar y ha sido atropellada en un segundo accidente. Usted tranquilo, que no hay problema. Y al decir eso, levantó la vista hacia el espejo retrovisor. No entendía a qué se refería. Ladeé la cabeza, perplejo. Y entonces, a lo lejos, oí un sonido que se abría paso entre el caos. Una sirena. ¿Qué es eso?, pregunté. Una ambulancia, respondió Paco con total naturalidad. Hay un hospital grande cerca de aquí, así que son muy rápidos. Me quedé de piedra. ¿Tan pronto? El accidente acababa de ocurrir. Pero al mismo tiempo una punzada de angustia me recorrió. Con la carretera completamente colapsada, ¿cómo demonios iba a llegar la ambulancia hasta el lugar del siniestro? Este pensamiento no era fruto del pesimismo, sino de una experiencia terrible que había vivido años atrás. Mi trabajo me había llevado a Nápoles, mi propia Italia, donde me vi envuelto en una situación idéntica. Atrapado en un atasco en la tangenciale, también por un accidente, una ambulancia intentaba desesperadamente abrirse paso. El sonido de su sirena era un lamento agónico que se perdía entre la indiferencia general. ¿Nadie va a apartarse?, le pregunté incrédulo al taxista de entonces. Su respuesta todavía me hiela la sangre. Ah, no hace falta. Que se busquen la vida. No podía creer lo que oía. Pero puede haber heridos graves. Cada segundo cuenta. El conductor me miró con fastidio por el retrovisor. Si nadie se mueve, ¿por qué voy a moverme yo? No voy a ser el único tonto. Tú siéntate tranquilo y no molestes. No dije nada más, por dentro gritaba de rabia y frustración. Miré por la ventanilla y confirmé lo que el taxista decía. Ningún coche se movía. Ninguno. Todos ignoraban la sirena, fingiendo sordera, encerrados en su egoísmo. Aún recuerdo la imagen de aquella ambulancia atrapada, ahogada por un mar de metal, su sirena sonando cada vez más débil, como un corazón que se apaga. Todavía hoy rezo para que las víctimas de aquel accidente sobrevivieran, a pesar de esos minutos vitales robados por la apatía de decenas de conductores. Unos pocos metros que se convirtieron en un abismo insalvable. ¿Acaso no entendían que esos minutos podían significar la diferencia entre la vida y la muerte? Aunque no fuera mi ciudad, la impotencia y la vergüenza que sentí aquel día como italiano fueron inmensas. En Italia, como en España, la ley obliga a ceder el paso a los vehículos de emergencia. Pero una cosa es la ley y otra muy distinta la práctica. Un amigo médico de Roma me lo explicó una vez con un cinismo desolador: Luca, a la gente le da pereza apartarse. O ven que el de al lado no lo hace y piensan, ¿y por qué yo sí? Además, si dejas un hueco, siempre hay algún listo que no es una ambulancia y se cuela. Al final, ceder el paso te perjudica. Es triste, pero la gente es así de egoísta. Por eso, mientras la sirena se acercaba en aquella autovía de Madrid, mi corazón se encogió. Me preparé para revivir la misma pesadilla, para ver cómo una vida se podía perder por la indiferencia. Pero entonces ocurrió algo que desafiaba toda lógica.
Algo mágico. A medida que la sirena se hacía más y más fuerte, vi las luces rojas parpadeantes de la ambulancia a lo lejos. Y justo cuando se acercaba al inicio del atasco sucedió lo increíble. Los coches, que hasta ese momento ocupaban todos los carriles, comenzaron a moverse. No de forma caótica sino al unísono, como si una orden invisible hubiera sido emitida. Los vehículos del carril izquierdo se pegaron a la mediana. Los del carril derecho y central se arrimaron al arcén. Sucedió con una fluidez y una precisión que parecían coreografiadas. Era como si Moisés estuviera separando las aguas del Mar Rojo. En cuestión de segundos, se abrió un pasillo limpio y perfecto en el centro de la autovía, el corredor de emergencia. «Venga, vamos nosotros también», dijo Paco, y con un suave giro de volante, movió el taxi hacia la derecha, uniéndose a esa danza cívica. La ambulancia, sin reducir apenas la velocidad, se deslizó por ese pasillo salvavidas y pasó a nuestro lado como un suspiro, llegando al lugar del accidente en un abrir y cerrar de ojos. Mi mandíbula estaba literalmente en el suelo. Pero el shock no había terminado. Justo en ese momento una voz resonó desde el altavoz de la ambulancia, clara y firme: «Gracias por su colaboración». «Gracias». ¿Lo había oído bien? ¿Estaban dando las gracias? Había entendido perfectamente la palabra gracias. Aquella escena, aquel gesto de gratitud en medio de una emergencia, era algo tan ajeno a mi experiencia que me dejó completamente sin palabras. Paco, al ver mi cara de asombro, soltó una risita. «Es lo normal, hombre. Hay que agradecer. Dar las gracias por algo que, en teoría, es una obligación». Me di cuenta de la profunda sabiduría que encerraba ese gesto. Creaba un círculo virtuoso de respeto mutuo. Quienes cedían el paso se sentían reconocidos, y el equipo de la ambulancia, apoyado por la comunidad. Era brillante. No solo eso. La pericia del conductor de la ambulancia era digna de un piloto de carreras. Aunque los coches se habían apartado, el espacio no era excesivamente ancho. Sin embargo, condujo con una confianza absoluta sin titubear, devorando metros con una urgencia que transmitía su compromiso por salvar una vida. Me sentí profundamente conmovido. Aquellos conductores anónimos, a diferencia de los que recordaba en Nápoles, habían actuado sin pensar en su propio beneficio. Y los sanitarios, como respuesta a esa generosidad, lo daban todo para llegar a tiempo. Aquello no era un simple procedimiento de tráfico, era una obra de arte colectiva, una sinfonía de solidaridad. Vi cómo varios sanitarios saltaban de la ambulancia antes incluso de que se detuviera por completo. Sin necesidad de órdenes, cada uno sabía exactamente qué hacer. En cuestión de segundos, estabilizaron al herido, lo colocaron en una camilla y lo introdujeron en el vehículo. Todo el proceso, desde el accidente hasta la evacuación, fue de una eficiencia asombrosa. Ni un solo movimiento desperdiciado. Solo con verlos actuar, pude palpar el altísimo nivel de la sanidad española. Me recliné bruscamente en el asiento, soltando un largo suspiro que no sabía que estaba conteniendo. «Absolutamente perfecto», susurré. Como si mis palabras fueran la señal, Paco dijo: «Bueno, parece que esto empieza a moverse». «¿Llega a tiempo, señor?» Todavía aturdido contesté: «Sí». «Sí, sin problema». Los coches empezaron a fluir lentamente y nuestro taxi se reincorporó al tráfico, dejando atrás la escena del accidente. Llegué al centro de congresos justo a tiempo, casi sin aliento. Mientras sacaba mis cosas de la cartera, mi mente seguía reproduciendo en bucle lo que acababa de presenciar. Un par de colegas se me acercaron al verme tan agitado. «Has llegado por los pelos, Luca. Retraso en el vuelo. Tienes cara de haber visto un fantasma». La preocupación en sus voces desató mi entusiasmo. «Tenéis que escuchar esto», exclamé. Y les conté con todo lujo de detalles lo que había ocurrido. Hablé con tal pasión que, como me dijo uno de ellos más tarde, parecía que estaba narrando un gol de mi equipo en el último minuto de una final. Cuando terminé, todos asintieron con una sonrisa de complicidad. «Lo entiendo perfectamente», dijo uno. «La última vez que vine a España, vi exactamente lo mismo. Es increíble. Es como si Moisés bajara a la M30 y separara las aguas.
Otro gesticulando con las manos, añadió, y la habilidad de los conductores de ambulancia. Se meten por huecos imposibles sin rozar a nadie. Es un espectáculo. Pero el sentimiento que todos compartíamos era uno: la sociedad española era admirable. El tiempo de respuesta, la disciplina de los conductores, la profesionalidad de los sanitarios. Y en mi mente todo se conectaba con la amabilidad de aquellos dos jóvenes en el aeropuerto. La gente que vivía en España a mis ojos brillaba con una luz especial. Y todo esto lo había experimentado en apenas unas horas. Sentía como si hubiera desayunado un festín de la belleza del alma española. Estábamos tan absortos en la conversación que no nos dimos cuenta de que el congreso estaba a punto de empezar. Disculpen, ¿podrían? Un miembro del personal de la organización nos miró con apuro. Fue entonces cuando vimos que éramos los únicos que quedábamos de pie. Toda la sala nos observaba en silencio. Avergonzados murmuramos un lo siento y corrimos a nuestros asientos. El congreso duró varios días. En la jornada de clausura, me pidieron que diera un discurso en representación de la delegación italiana. Supe de inmediato sobre qué iba a hablar. No había otra opción. La noche anterior volqué todos mis pensamientos en el papel, escribiendo el discurso de un tirón, directamente desde el corazón. Cuando me llamaron, subí al estrado. Estaba nervioso, pero respiré hondo y empecé a relatar la experiencia de mi primer día. A través de lo que viví, dije, mirando a la audiencia de médicos y científicos, he reflexionado profundamente sobre la importancia de la cultura vial desde la perspectiva de un profesional de la salud. En un accidente de tráfico, el tiempo que transcurre entre la llamada de emergencia y la llegada al hospital es, literalmente, la frontera entre la vida y la muerte. Vi cabezas asintiendo por toda la sala. Algunos con solemnidad, otros con una mirada de profunda comprensión. Es simple, continué. Cuanto antes lleguemos, más posibilidades de salvar una vida. Cuanto más tardemos, más probable es el peor de los desenlaces. Y lo que vi en Madrid. Ese espíritu de ayuda mutua, quiero llevármelo de vuelta a mi país. Quiero implementarlo en mi práctica diaria. Esta experiencia va a influir profundamente en mi forma de ser médico para siempre. La solidaridad y la empatía parecen conceptos sencillos, pero en muchos países son increíblemente difíciles de encontrar. Mientras decía esto, la imagen de aquel atasco en Nápoles volvió a mi mente. Los coches inmóviles, la sirena ahogada, la impotencia. Un nudo de frustración se formó en mi garganta. Precisamente porque he visto esa otra cara de la moneda, dije irguiéndome, estoy tan conmovido por lo que hacéis aquí en España. Casi por instinto, muchos en la audiencia también enderezaron la espalda en sus asientos, un reflejo de orgullo compartido. A partir de ahora, nunca olvidaré lo que he aprendido en España y me esforzaré por ofrecer una atención médica aún mejor en Italia. Me aparté del micrófono y realicé una profunda reverencia. El auditorio estalló en un aplauso atronador. Al terminar el acto, varios médicos españoles se me acercaron. Su discurso nos ha hecho sentir muy felices y orgullosos de nuestro país, me dijo uno de ellos sonriendo. Tiene que volver a visitarnos. Les di las gracias sintiendo que en esos pocos días había conectado de verdad con lo mejor del pueblo español. La última noche en Madrid, en la soledad de mi habitación de hotel, saqué mi cuaderno y escribí todo lo que había vivido y sentido. Quería tener un registro detallado de aquellos momentos, un ancla a la que aferrarme si alguna vez, en el futuro, perdía el rumbo en mi profesión. Ese cuaderno se convertiría en un tesoro para el resto de mi vida. Lo cerré, lo guardé en la maleta y suspiré. Bueno, toca hacer el equipaje. La habitación estaba llena de compras. Había sucumbido a los encantos gastronómicos, turrón de Alicante, un buen queso manchego y por supuesto, jamón ibérico envasado al vacío. Madre mía, cómo ha crecido el equipaje, dije en voz alta, como para darme ánimos, y empecé la tarea de encajarlo todo. A la mañana siguiente, con 2 maletas que claramente excedían el peso permitido, hice el check-out. De camino al aeropuerto, tomé otro taxi. El destino quiso que la ruta fuera la misma. Y como un eco del destino, al pasar por el mismo tramo de la autovía donde ocurrió el accidente días atrás, volví a oírla. Una sirena.
Anda, una ambulancia, dijo el conductor, y con la misma naturalidad que Paco, giró el volante y pegó el coche al arcén. A mi alrededor, los demás vehículos ejecutaron la misma maniobra perfecta y veloz. Una ambulancia blanca con franjas rojas pasó a nuestro lado. Y de nuevo la voz del altavoz: gracias por su colaboración. Gracias. Una vez que pasó, todos los coches volvieron a sus carriles, como si nada hubiera ocurrido. ¿Es esto? Es exactamente esto, murmuré, incapaz de contenerme. Es absolutamente maravilloso. El resto del mundo debería aprender de vosotros. El taxista me miró por el retrovisor, extrañado. Le devolví una sonrisa y pensé para mis adentros, con una gratitud inmensa. España, gracias.